Bu- Bueno, a mí me correspondió los protocolos en tomografía computarizada. Mi nombre es Lisa Tatiana Lima. Entonces vamos a iniciar hablando del protocolo de tórax de alta resolución. Las indicaciones son enfermedad de vías aéreas, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, enfisema y neumotórax espontáneo. También se hace seguimiento a pacientes inmunocompetentes, neumocistis, cariño, tuberculosis, aspergilosis invasiva, toxicidad por drogas y neumotisis por radiación, enfermedades idiopáticas como fibrosis pulmonar. No requiere preparación para el paciente. La posición del paciente es de cúbito supino con los brazos elevados a la cabeza. Se realiza la primera imagen entrando desde el cuello hasta los hemidiafragmas. Los planos de reconstrucción está el secuencial en axial y multicorte en axial, coronal y sagital. El Skew View en AP y lateral de tórax en equipo de multicortes. Nivel de cortes secuencial en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. En multicorte en axial 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonares hasta el 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. Angulación del Granty, no requiere angulación. La técnica de examen en secuencial corte a corte, multicorte volumétrico. Grosor e intervalo de corte secuencial de 1 milímetro a 8 milímetros en axial y en multicorte volumen de 1 milímetro a 1 milímetro de grosor. Post-reconstrucciones axiales de 1 milímetro a 8 milímetros, coronal de 1 milímetro a 4 milímetros y sagital de 1 milímetro a 4 milímetros. Si la inspiración es limitada y las bases pulmonares pobremente evaluadas, se debe realizar exploraciones en las mismas en posiciones prono del paciente. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 150 miliamperaje dosis angular. El FOC en campo de visión L. Algoritmo de reconstrucción, mediastino y parequisma pulmonar. Apnea respiratoria en inspiración debe estar. Uso de medio de contraste no requiere. El ancho y nivel de la ventana. Parequisma algoritmo óseo W1700, L600 y el mediastino W450 y L400. Aquí encontramos en la primera imagen un topograma en AP del tórax y en la segunda al lado un topograma lateral de tórax. En la parte de abajo encontramos un corte axial de tórax en una ventana perequisma pulmonar y al lado encontramos un corte axial de tórax en una ventana perequisma pulmonar. También tenemos el tórax contrastado, donde las indicaciones son masas mediastinales, malformaciones arteriovenosas, trauma de tórax, hemoneumotórax, neumonías, inflamaciones, alvéolos, atelectasias, cáncer de esófago, feocromocitoma, nódulos pulmonares solitarios, tumores benignos o malignos, lobectomía, toracotomía, cáncer de mama y metástasis. En la preparación del paciente, que firme el consentimiento informado, se requiere un ayuno de 4 a 6 horas. Debe tener un examen de BUN y creatinina, la tasa de filtración glomerular, canalización del paciente en el pliegue del brazo con un gel con número 20, 18 a 20. Tener buena hidratación. La posición del paciente es de cúbito supino con los brazos elevados a la cabeza. Se realiza el topograma entrando al granti desde el cuello hasta los hemidiafragmas.
Los planos de reconstrucción en secuenciales axial y multicorte axial, coronal y sagital. El Skew View en AP y lateral de tórax en equipos de multicorte. Nivel de corte en secuencial en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas, y en multicorte en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas pulmonares. Angulación del Granty no requiere. La técnica del examen secuencial, un corte a corte y un multicorte volumétrico. El grosor e intervalo de corte en secuencial de 8 milímetros a 8 milímetros en axial. Multicorte volumen grosor de 1 milímetro a 1 milímetro. Post reconstrucción axial de 8 milímetros a 8 milímetros. Coronales de 4 milímetros a 4 milímetros y el sagital de 4 milímetros a 4 milímetros. La técnica de exploración es de 110 kilovatios y 150 miliamperaje de dosis angular. El FOG en campo de visión en L. Algoritmos de reconstrucción, mediastino y parenquima pulmonar. Apnea respiratoria debe estar en inspiración. El uso de medio del contraste es de 75 centímetros cúbicos caudal por 2.4 ml por segundo. El scan Teley de 35 segundos desde el inicio de la inyección del contraste. El ancho y nivel de la ventana en parenquima algoritmo óseo W1700 en el E600 y en el mediastino W450 y en el E40. Encontramos el protocolo nodular del nódulo pulmonar, donde las indicaciones es estudio de nódulo pulmonar. Se tiene estudio cuando se evidencia que la lesión nodular es una granuloma. Preparación del paciente, todas las referentes a la administración del medio de contraste. Posición y orientación del paciente, decúbito supino con los brazos elevados a la cabeza. El láser va sobre el mentón, mesa entrando. El TEC de 350 milímetros o 35 centímetros. Planos de reconstrucción secuencial en axial y corte axial, coronales y multicorte, axial, coronal y sagital. El Skew View, AP lateral de tórax en equipo de multicorte. Nivel de corte secuencial en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas, igualmente para el multicorte. Angulación del Granty no requiere, sin angulación. Técnica de examen secuencial, corte a corte y multicorte volumétrico, todos los canales. El grosor e intervalo de corte secuencial de 2 milímetros a 2 milímetros, simple sobre la lesión, nódulo. Tórax contrastado, grosor de corte de 2 milímetros sobre la lesión y se realiza exploración del resto del tórax de 8 milímetros a 8 milímetros. Cortes tardíos entre 4 a 10 minutos posterior a la inyección de contraste sobre la lesión de 2 milímetros a 2 milímetros y el volumétrico igual en tiempos y grosores de corte, pero adquisición volumétrica. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 150 miliamperaje de dosis angular. El FOG en campo de visión en L. Algoritmo de reconstrucción en mediastino y parenquima pulmonar. Apnea respiratoria en inspiración. No requiere uso de medio de contraste. El Scantaley de 35 segundos posteriores a la inyección del medio de contraste. El ancho y nivel de la ventana en parenquima
algoritmo óseo en W1700, L600 y en mediastino el W450 y en L40. En la primera imagen encontramos un topograma en AP de tórax, planeación de cortes simples sobre el nódulo. En la segunda imagen encontramos un topograma en AP de tórax en planeación de cortes contrastados. En la tercera, en topograma en AP de tórax en planeación de cortes tardíos. Encontramos el protocolo de Urotac, donde las indicaciones son cólicos renal, hidronefrosis, urolitiasis y control de nefrostomías. La preparación del paciente requiere que sea la vejiga llena. La posición y orientación del paciente de cúbito supino con los brazos arriba de la cabeza, saliendo desde el hemidiafragma hasta el pubis. Entonces los planos de reconstrucción, el multicorte axial, coronal y sagital. El skew view en AP lateral de abdomen en multicorte. Nivel de corte, multicorte 2 centímetros por arriba de los polos superiores de los riñones hasta la sínfisis púbica. Angulación del granting sin angulación. Técnica de examen secuencial, corte a corte y multicorte volumétrico en todos los canales. Grosor e intervalo de corte secuencial en axial de 3 milímetros a 3 milímetros, en multicorte volumen de 1 milímetro a 1 milímetro, postreconstrucción de 3 milímetros a 3 milímetros, en axial y coronal de 3 milímetros a 3 milímetros y sagital de 3 milímetros a 3 milímetros. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 150 miliamperaje o automático. El FOG es de 300 milímetros a 350 milímetros en L. El algoritmo de reconstrucción es en tejidos blandos. La apnea respiratoria es en expiración. El uso de medio de contraste no se requiere. El ancho y nivel de la ventana es de W de 450 y en L de 40. En la primera imagen encontramos un topograma en AP de abdomen y en la segunda imagen una imagen multiplanar en plano coronal de abdomen. Ahorita seguimos con el protocolo de abdomen, donde las indicaciones son masas, megalias, trauma cerrado, enfermedades diverticular, bypass gástrico con sospecha de fístula, apendicitis, peritonitis, obstrucción intestinal y dolor abdominal a estudio. Preparación del paciente, consentimiento informado, ayuno de 4 a 6 horas, debe tener examen de BUN y creatinina, tasa de filtración glomerular, canalización del paciente en el pliegue del brazo con un gel con número 18 o 20, tener buena hidratación, iniciar a tomar agua o medio de contraste oral 2 horas antes a la realización del estudio, llenar muy bien el estómago antes de iniciar el estudio. La posición del paciente de cúbito supino con los brazos arriba de la cabeza, saliendo de los hemidiafragmas hasta el pubis. Para planos de reconstrucción en secuencial en axial y multicorte en axial, coronal y sagital. El skew view es en AP y lateral de abdomen en equipos de multicorte. Nivel de corte secuencial en axial de 2 centímetros por arriba de los hemidiafragmas hasta la sínfisis púbica y en multicorte desde los hemidiafragmas hasta la sínfisis púbica. La angulación del granting no requiere. La técnica de examen es secuencial corte a corte y multicorte volumétrico todos los canales. Grosor a intervalo del corte, secuencial de 10 milímetros en axial, multicorte volumen de 1 milímetro a 1 milímetro, postreconstrucción de 8 milímetros a 8 milímetros en axial y coronal de 4 milímetros a 4 milímetros, sagital de 5 milímetros a 5 milímetros. Técnica de exposición
de 110 kilovatios y miliamperaje automático. El fog de 300 milímetros a 350 milímetros. El algoritmo de reconstrucción en tejidos blandos, apnea respiratoria en expiración, uso del medio de contraste 35 segundos después de la inyección del medio del contraste. El ancho y nivel de ventana de W de 450 y en L de 40. En esta imagen observamos un topograma AP de abdomen para la planeación de estudio. Ahora encontramos el protocolo de hígado y abdomen de 3 fases, donde la indicación es un estudio de hemangioma, lesiones metastásicas y vasculares en hígados. La preparación del paciente, consentimiento informado, ayuno de 4 a 6 horas, debe tener examen de buena y creatinina, tasa de filtración glomerular, canalización del paciente en el pliegue del brazo con gel con número 18 o 20, tener una buena hidratación, iniciar o tomar agua o medio de contraste oral 2 horas antes a la realización del estudio. 2000 centímetros cúbicos, llenar muy bien el estómago antes de iniciar el procedimiento. La posición del paciente de cúbito supino con los brazos arriba de la cabeza, saliendo desde el hemidiafragma hasta el pubis. Planos de reconstrucción, el multicorte en axial, coronal y sagital. El skew view en AP lateral de abdomen, el nivel de corte, multicortes, fase simple en hígado desde los hemidiafragmas hasta finalizar hígado, fase arterial desde la hemidiafragmas hasta la sínfisis púbica, fase portal, abdomen total, los tardíos en hígado si se evidencia lesiones en fase portal, angulación del granti, multicorte volumétrico, grosor e intervalo de corte. El estudio solo se realiza en equipos de multicorte, volumen de 1 milímetro a 1 milímetro, grosor e intervalo de corte en hígado de 5 milímetros, resto del abdomen de 8 milímetros a 8 milímetros en las fases realizadas. La técnica de exposición son de 110 kilovatios, miliamperaje automático, máximo de 200 miliamperaje. Fog es de 300 milímetros a 350 milímetros. El algoritmo de reconstrucción es en tejidos blandos, la apnea respiratoria en expiración, uso de medio de contraste de 75 centímetros cúbicos, de 2.4 milímetros. Scanteley, la fase arterial de 35 segundos desde el inicio de la inyección del contraste, la fase portal de 60 a 90 segundos posterior a la inyección y la fase tardía de 4 a 10 minutos después de la inyección del medio del contraste. El ancho y nivel de la ventana es de W450 y de L en 40. Entonces acá en esta imagen encontramos una fase simple desde hemidiafragmas hasta terminar el segmento 6. Es un topograma en AP de abdomen para la planeación de este estudio. Aquí encontramos la fase arterial, 2 centímetros arriba del hemidiafragma hasta la sínfisis púbica, 35 segundos después de la iniciación de la inyección del medio de contraste. Esto es un topograma en AP de abdomen para la planeación del estudio. Luego encontramos acá en la parte de abajo una fase venosa o portal de 60 a 70 segundos posterior a la inyección de la fase portal. Y por último encontramos la fase tardía de 4 a 10 minutos después a inyección, fase tardía. Acá encontramos el protocolo de test de anteversión femoral.
Las indicaciones, anomalías rotacionales de los miembros inferiores. La preparación del paciente no requiere ninguna. Paciente totalmente quieto, se debe fijar los pies para evitar algún movimiento. Posición del paciente, decúbito supino. Planos de reconstrucción, cortes axiales. El Scoop View en Appel Length de 750 milímetros. Nivel de corte, deben realizarse 3 cortes, uno en la cabeza femoral, otro en el cuello femoral y uno en los cóndilos femorales. Angulación del gratis no requiere. Técnica de examen, grosor de corte de 3 milímetros. Grosor e intervalo de corte, solo realizar en las zonas específicas. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 50 miliamperaje. El FOC de 210 a 250 milímetros se debe utilizar el mismo para los 3 cortes. El algoritmo de reconstrucción, el filtro óseo y tejido blando. Apnea respiratoria no requiere. Ancho y nivel de ventana o óseo W 2500 y L 250. Entonces acá en la primera imagen encontramos un corte axial en pelvis para estudio de anteversión femoral, y en la parte de abajo encontramos la sumatoria de imágenes axiales para la determinación de ángulo de anteversión femoral. El protocolo de rótulas, donde las indicaciones es el mal alineamiento patelofemoral. La preparación del paciente no requiere. Paciente totalmente quieto, se debe fijar los pies para evitar algún movimiento. Posición del paciente, decúbito supino. Planos de reconstrucción, cortes axiales. El Scoop View en Appelec de 250 milímetros. Nivel de corte, debe realizarse 3 cortes a 0, a 20 y a 40 grados de flexión sobre la parte más ancha de la rótula. Utilizar soportes. Técnica de examen, grosor de corte de 3 milímetros. Grosor e intervalo de corte, solo realizar en las zonas específicas. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 50 miliamperaje. El SureStar no requiere. El FOC de 210 o 250 milímetros. El algoritmo de reconstrucción en filtro óseo. La apnea respiratoria no requiere. Ancho y nivel de ventana, óseo W 2500 y en L 250. Acá podemos observar un corte axial de rótulas a 0 grados. Encontramos acá el protocolo de TAC de pie y cuello, donde las indicaciones son lesiones traumáticas no claras en RX. Se recomienda realizar pues que sean comparativas. La preparación del paciente no se requiere. Paciente totalmente quieto. Igualmente se deben fijar los pies para que no tenga ningún movimiento al momento del estudio. Posición y orientación del paciente de cúbito supino. Estudio comparativo. Planos de reconstrucción. Secuencial axial y coronal directo. En volumétrico, cortes axiales y coronales. El Scoop View en AP y lateral length de 250 milímetros. Nivel de corte, iniciar 4 centímetros arriba de la articulación hasta terminar el calcáneo. No requiere angulación del granti. Técnica de examen, volumen de 0.5 milímetros. Grosor e intervalo de corte, secuencia axial y coronal de 2 milímetros a 2 milímetros. Y en el volumétrico, volumen de 0.5 milímetros a 0.5 milímetros. Todos los planos en 2 milímetros cada 2 milímetros. Técnica de exposición de 110 kilovatios y 50 miliamperaje. No requiere SureStar. El FOC es de 110 o 250 miliamperaje. El algoritmo de reconstrucción en filtro óseo y no requiere apnea respiratoria. En la primera imagen encontramos un corte axial de pies comparativos
Y en la imagen de abajo, esta es una reconstrucción 3D del pie. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.